Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a analizar lo que expone el señor Plasencia, que está hablando aquí con un hermano, el cual él dice que todo apunta a la iglesia, que todo apunta a sus dioses, que todo apunta a María, que todo apunta a Pedro. O sea que es, como dijimos, el idólatra ve dioses por todos lados. O sea que esa es la condenación del hombre, digamos, rehusar creer en Cristo, en el verdadero Cristo, y creer en otros Cristos. Él, al decir que la iglesia o las escrituras o el Antiguo Testamento apuntan, o el mismo Nuevo Testamento, como se agarran de ese versículo de Pablo que le habla a Timoteo, diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad, la que sustenta la verdad, la que protege la verdad, la que guarda la verdad. Por eso dice la palabra que es la casa de Dios, la iglesia, o sea, la que protege la verdad. Pero no es la verdad. Aquí se sostiene con este versículo que ellos quieren eh, anular o destruir o desmenuzar la sola escritura, y es todo lo contrario. Este versículo está diciendo que la iglesia verdadera, es la que protege la sola escritura, porque es columna y baluarte de que de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor, porque lo dijo Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que la verdad está en Dios y Dios es la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este caballero, que es enemigo de Cristo, por supuesto, es enemigo de las escrituras, o sea, todo lo tuerce, todo versículo que agarra, versículo que despedaza. ¿Por qué? Porque sigue un magisterio ciego, un magisterio de hombre, un magisterio que no existe en las escrituras, un magisterio de hombres, un magisterio inspirado por la misma oscuridad. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice, y en base a este versículo que dice que él dice que las escrituras apuntan a la iglesia como si fuera las escrituras, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No dijo que dan testimonio de la iglesia, dijo que da testimonio de mí. O sea, está hablando Cristo, en 5:39 de Juan. Las escrituras hablan de Cristo, no de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es consecuencia de la obra redentora de Cristo. La iglesia, el protagonista de la Biblia es Cristo, no la iglesia, ni Pedro, ni María, ni su purgatorio, ni su rosario, ni todos sus dioses que tiene el paganismo católico romano. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice. Y después, ¿en qué momento? No te lo sé decir, pero Él deposita el Espíritu Santo en nosotros, Dios, y es cuando uno empieza a caminar en su voluntad de Él. Si uno no tiene el Espíritu Entiendo. Santo en uno, tú a veces, yo a veces, Lo que tiene acá que cuando se expone ahí, aquí el señor Placer se agacha la cabeza porque va a mentir, puesto que él, mientras expone estas palabras, constantemente agacha la cabeza porque sabe que está mintiendo. Es un hombre, la verdad, que no cree en Jesucristo, no cree. Él sabe que está yendo en contra de Dios, en contra de la palabra, porque si es un hombre inteligente, pero cegado por su idolatría. ¿Por qué? Porque es idólatra. Él considera la iglesia infalible, considera que las escrituras apuntan hacia la iglesia, todo eso es idolatría. Por eso el verdadero magisterio nos enseña a Cristo, nos enseña, ¿por qué? Porque el verdadero magisterio conoce a Cristo. Ese verdadero magisterio son los apóstoles.
él va a decir que el depósito que Dios dejó de la verdad está en, en la iglesia, no, está en los apóstoles. Los apóstoles son los testigos y nosotros como iglesia protegemos esa verdad que manifiestan los apóstoles a través de las escrituras. Eso es todo. Pero la verdad la tienen los apóstoles. Ellos son los testigos y nosotros como iglesia protegemos esa verdad apostólica. Así que vamos a escuchar lo que expone. Los he escuchado a ustedes hablar a Sí, católicos. perdón, Iván. Solo para que no se nos olvide el hilo este que comencé yo, ¿no? El Sí. hilo es que la Biblia, la misma Biblia, apunta hacia la iglesia. Dice que la misma Biblia apunta hacia la iglesia. Observemos cómo este hombre miente. Miente descaradamente cada video, cada palabra, cada frase. Son puras mentiras. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, lo dice aquí el mismo que ellos consideran su papa, Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, dice que los profetas profetizaron que iba a venir una gracia destinada a los seres humanos y no es otro que nuestro Salvador Jesucristo. Los profetas que profetizaron, que el problema que tiene el católico que cree que Jesucristo vino a dejar dioses acá en la tierra, o sea, sus medios, sus sacramentos, sus pequeños dioses que los salvan a ellos. La hostia, los curas, son todos dioses que son medios de salvación para ellos. Entonces, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos creen que Jesucristo vino a dejar un Dios llamado Iglesia, que por medio de la Iglesia las personas se pueden salvar. No, la Iglesia no es el medio, la Iglesia es el fin. La Iglesia es la consumación de una obra, la obra redentora de Cristo. Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo simplemente salvó a la humanidad por medio de su obra redentora. La iglesia es consecuencia de esa fundación, consecuencia de esa obra. Entonces todo lo que dice este hombre es absolutamente falso. Él dice que las escrituras o la Biblia apunta a la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver, la iglesia es consecuencia de nuestro Redentor. La iglesia no. Digamos, la iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar nada. Como dijimos, la iglesia son los alumnos, los discípulos, los que aprenden del magisterio que son los apóstoles. ¿Por qué son el magisterio de los apóstoles? Porque ellos son los testigos, los que palparon, los que estuvieron en el lugar de los hechos y pueden testificar de Cristo. Y Cristo mismo les dio la autoridad, o sea, los ordenó. Cuando el señor Alarcón dice que los papas no fueron elegidos por el Espíritu Santo, sino por los hombres, está destruyendo el magisterio romano y por consiguiente se cae todo. Los católicos se tendrían que levantar y decir, por favor, Alarcón no nos defienda más porque en vez de defendernos está hundiendo. Porque si dice que los papas fueron elegidos por los hombres, quiere decir que es un magisterio ilegítimo, no es de Dios, es de los hombres precisamente. Entonces, hablan lo mismo que el señor Plasencia, se contradice y no quiere reconocer su contradicción. En otro video dijo que la hostia era simbólica y dice los católicos no negamos o no desechamos que sea simbólico, pero a la vez dice que es literal. Es como decía este personaje del Chavo del Ocho, las dos cosas, la ambigüedad. Por eso ellos tienen en sus papas ese signo que cuando se hace así, el 2, entonces eso significa el pensamiento de Satanás. Cuando sus papas y el mismo demonio tiene ese mismo signo que simbolizado allí o con la figura de una cabra que se llama
la figura de Satanás, la figura del demonio, que hace esa señal del dos. Cuando se habla del dos, se habla de que hay dos dioses. Entonces, él tiene ese espíritu, el espíritu del dos, o sea, las dos cosas. En un principio, Satanás se rebeló con Dios. ¿Por qué se rebeló con Dios? Porque él mismo se consideró otro Dios. O sea, está Dios, pero no es el único Dios. Y ese es el espíritu de Satanás, lo mismo que siempre dice el señor Alarcón. La escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. Esa es la palabra del diablo. Si la escritura es la palabra de Dios, significa que es única, que es la máxima autoridad, no hay otra autoridad más que Dios. Y si alguien dice que hay otra autoridad que tiene el mismo nivel, la misma autoridad que la misma palabra de Dios, significa que hay dos autoridades, o sea, dos dioses. Entonces ellos creen que existen otros dioses. Por eso el Señor dijo allí en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no harás escultura, no las honrarás, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Entonces, el punto es la idolatría. Siempre el católico o el semplacencia y todo lo demás tienen ese problema de la idolatría, que ven otros cristos. O sea, si él considera que las escrituras apuntan hacia la iglesia, está considerando a la iglesia otro Cristo, porque las escrituras apuntan a Cristo solamente, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Luego a los discípulos declara solemnemente diciendo: el que los oye a ustedes, a mí me oye, dándoles la autoridad para que hablen de él. ¿Qué habla este magisterio? El conocimiento del Hijo de Dios. Entonces el señor Plasencia miente, por supuesto. Dice que solamente una persona que no conoce o no lee la Biblia puede engañar, pero a Dios no puede ser burlado, porque todo está en las Escrituras. Como dijimos, él dijo que la hostia es simbólica, pero a la vez, en otro video por supuesto, pero a la vez es literal. Dice, no descartamos, dicen, el católico dice, no descarta que la hostia sea simbólica, pero como hace el señor Alarcón segundos después, dice todo lo contrario. Dice que ellos no creen que la hostia sea simbólica. O sea, dice una cosa y al ratito dice otra totalmente distinta. Y si uno le pregunta, pero dijiste que era simbólica y ahora decís que es literal. Y él dice, por supuesto, las dos cosas. Es simbólica, pero también es literal. Es el mismo sistema católico romano. Es lo que hace siempre el catolicismo romano, las dos cosas. O sea, es redondo pero es cuadrado pero también es redondo. Y no, que solamente una persona idólatra puede seguir a esta clase de personas, porque están envueltas en su necedad, porque hay que ser necio para seguir a una persona que dice es cuadrada pero también es redonda, es literal pero también es simbólica. O sea, dice, tuvo una discusión con otro hermano, que estuvo muy bien el hermano en captar esto, porque dicen tantas barbaridades esta gente que hay que decirles las cosas tal cual son, porque ellos se contradicen, pero como nadie les dice nada, como el católico está envuelto en su idolatría y no quieren reconocer a Jesucristo como el único Dios verdadero, porque el problema está ahí, lo que dijimos, lo del dos, el símbolo satánico del dos es el mismo signo del diablo. O sea, dice, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios en el universo, hay otro, y ese soy yo, dice Satanás. Por eso es denominado el diablo el Dios de este mundo. Siempre se consideró Dios, Satanás, o sea, otro Dios. Por eso el catolicismo romano es ambiguo, es decir, que son las dos cosas. O sea,
el católico ve que la hostia o es pan, está bien, dice es pan, pero también es carne. O sea, son las dos cosas, siempre las dos cosas. ¿Por qué? Porque es el espíritu del diablo de los dos dioses. Satanás eh, es considerado por sí mismo como un dios. Por eso, señor, aquí Plasencia, no hay manera, hoy ni el señor Alarcón, porque le decís, pero vos dijiste que era literal. No, nunca descartamos nosotros que sea, perdón, es simbólico. Vos dijiste que es simbólico. Sí, el católico no descarta que sea simbólico. Y al ratito dice, pero el católico no cree que sea simbólico, dice. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es simbólico o no es simbólico? No lo descarta, pero no lo creen. Y esa es la locura del catolicismo romano. Entonces vamos a ver cómo este señor miente eh, en este video y en todos los videos que tiene, por supuesto. Eh, miente, porque la palabra del Señor dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque se apoya en palabras de hombres y en doctrina de demonios, por supuesto. Entonces vamos a como el escuchar cómo. fundamento de la verdad. Pero Ujú. cuando está hablando de la iglesia como el fundamento, comencé yo, ¿no? El Sí. hilo es que la Biblia, la misma Ujú. Biblia, apunta hacia la iglesia como el fundamento de la verdad. Pero Ujú. cuando está hablando de la iglesia, Claro, la iglesia es la que sostiene la verdad, pero no es la verdad. Ellos le hacen creer a la gente o al católico que la iglesia es la verdad. O sea, que ellos son la verdad. Que la humanidad tiene que seguir a la iglesia. No, la humanidad no tiene que seguir a la iglesia. Porque dijimos que la iglesia es invisible. No, yo como sé que esa persona es salva o no es salva. Dios no me mandó a seguir a los hombres, ni seguir a los salvados. Dios me mandó a seguir a Jesucristo, a ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que ellos sabían que iba a venir un Mesías, o sea, el Hijo bendito de Dios. O sea, todas las escrituras apuntaban a él, todos los focos están apuntados, toda la Biblia habla de tapa a tapa, se puede decir, de Cristo, no habla la iglesia es consecuencia de la salvación de Cristo. La iglesia, ellos hacen la iglesia otro Dios. Ellos dicen Cristo vino a fundar, Cristo no vino a fundar una iglesia, el que fundó fue el Padre, fundó una roca y esa roca es Jesucristo. Como dice en 28:16 de Isaías, el Padre fundó en Sión una roca y esa roca angular, esa roca preciosa, esa roca estable, esa roca que salva, es Jesucristo. No es ni la iglesia, ni Pedro, ni los curas, es Cristo. Cristo es esa roca y todo apunta a Cristo. No a la iglesia es consecuencia, la iglesia es consecuencia de haber creído en Él. Eh, eso es todo. La iglesia no tiene ninguna incidencia en el sentido de cambiar las cosas de, 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 de lo que son las escrituras, lo que es el canon. Eso todo lo arregló Cristo. Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dándole toda la autoridad al Antiguo Testamento, lo cual Dios le había confiado a los judíos. Y en el Nuevo Testamento dice, al que lo escucha a ustedes, a mí me escucha, dándoles toda la autoridad a los apóstoles. Todo lo que ellos escribieran era palabra de Dios. Todo lo que estaba, por supuesto, aprobado por el Espíritu Santo, es lo que quedó aquí plasmado en las Escrituras. Esa es la tradición de Dios, las Escrituras. Las Escrituras no es otra cosa que la palabra, la tradición. La tradición tiene un límite, que son las Escrituras. Por ejemplo, yo hablo algo y eso es tradición. Lo que yo hablo es una transmisión de palabras, tradición, o sea, transmito palabras. Eh,
que tiene más una connotación de leyes, de costumbres, de ritos, pero Dios no, Dios lo que habla son, por eso el Señor dijo, ustedes reemplazaron su tradición por los mandamientos de Dios. ¿Y los mandamientos de Dios dónde están? Dios se lo dio a Moisés por medio de tablas. Entonces, todo lo que Dios habló con Moisés era la tradición. Moisés podría haber dicho, Dios me dijo esto, aquello y aquello y aquello. Pero dice que Dios escribió en 2 tablas los 10 mandamientos, se puede decir de alguna manera. O sea, su ley, su tradición, o sea, lo que él habló con Moisés, lo plasmó en escritura y eso es todo. Hasta ahí llegó la tradición de Dios, no hay más. O sea, hasta donde llega la escritura es la tradición de Dios. Lo que se inventa esta gente, la tradición apostólica y los discípulos, los apóstoles, todo eso es invento del diablo, eso es invento del hombre, invento de la religión, invento de la idolatría. ¿Para qué ellos inventan la palabra de los discípulos de los apóstoles? Para tener una religión idolátrica, simplemente. Porque esta gente que hablaba, por ejemplo, Clemente hablaba del papado, que Cristo habló en privado con los apóstoles que iba a haber un papado, nos está diciendo que Clemente era falso, un falso maestro. Porque Cristo, al contrario, él habló públicamente con sus discípulos y le dijo que no iba a ser así entre ellos, que no iba a haber jerarquía entre ellos, sino que el mayor iba a ser menor, dando plena alusión de que si dice que el mayor va a servir al menor o el mayor será sirviente de todo, ¿qué quiere decir? Que no existe la jerarquía. Entonces, lo mismo también dice en 23 allí de Mateo, que él no vino a dar lugares, no vino a dar privilegios, porque vino la madre de todos los discípulos y dice, Señor, cuando vengas a tu reino, quiero que uno se siente a tu derecha, a tu izquierda, etc. Y Cristo le dijo, no es mío daros, sino a mi Padre en su sola potestad. Yo no vine a dar puestos, no vine a dejar iglesias que salvan, no vine a poner papas, no vine a decir este primero, segundo, tercero, no. Yo no vine a dejar jerarquías. Lo dijo el mismo Cristo, yo no vine a nombrar sacerdotes, yo no vine a quebrantar ninguna ley, yo vine a cumplir la ley. El católico tiene un Cristo, por supuesto, distorsionado, por eso ellos no son el magisterio de 411. Cuando al católico se le pregunta si el magisterio romano es el magisterio de 411, o sea, el verdadero magisterio, no hay respuesta. No hay respuesta, porque ese magisterio enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Si a un católico, si a este magisterio se le pregunta cómo es Cristo, le va a decir que es redondito como una hostia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo conocen a Cristo. Si usted quiere conocer a una persona que no ha visto, por ejemplo, le dice, ¿cómo es Pedrito? Pongamos. Y esta persona dice, yo lo conozco a Pedrito. Ah, sí, ¿cómo es Pedrito? Y Pedrito tiene la forma de un pan. Entonces no lo conoce, porque Pedrito es una persona, no es un pan. Entonces no lo conoce. Si el magisterio romano dice que la hostia es Cristo, es la carne literal de Cristo, Cristo está ahí en toda su divinidad, significa que no lo conoce, porque Cristo está a la diestra del Padre. ¿Quiénes conocieron a Cristo? Los apóstoles, los que dan testimonio verdaderamente de quién es Cristo, son los apóstoles. Por eso dice que este magisterio va a perfeccionar, como dice en 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo se perfecciona a los santos para la obra del ministerio? Es por medio de la transmisión del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿quiénes conocieron al Hijo de Dios? Los apóstoles. Y no solamente, o sea, mucha gente conoció a Cristo, pero los apóstoles son los que tienen la autoridad para dictar doctrina. O sea, Lázaro conoció a Cristo,
María misma conoció a Cristo, mucha gente conoció a Cristo en su época cuando Cristo caminó por la tierra, pero los que están autorizados para dictar doctrina son los apóstoles, no hay más nadie. Por eso la Escritura, por eso Pablo dijo, el que enseña otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, no sea anatema. ¿Por qué? Porque los testigos son ellos, no hay más testigos. Lo hablamos siempre. Hubo un accidente, hay 12 personas que vieron el accidente y después el resto del mundo nadie vio nada. Entonces el mundo depende de esas 12 personas, de lo que ellos testifican. Es lo mismo acá. Los 12 apóstoles más Pablo son los que Cristo les dio la autoridad para que dicten doctrina. El que los oyó a ustedes, a mí me oye, dijo el Señor. Ahí está todo. No les dio a más nadie. No le dijo a Lázaro, el que te oye a vos me va a oír a mí, o a María, el que te oye a vos me va a oír a mí. No, le dijo a los apóstoles, ellos son los que dictan doctrina, nadie más, nadie más. Ellos son los testigos. Por eso ellos son los que transmiten, enseñan el conocimiento del Hijo de Dios. Si a ustedes le dicen que Cristo es redondito y tiene gusto a pan y que ese es Cristo, no lo conoce. Es lo mismo de la ilustración de Pedrito. Si uno le pregunta cómo es Pedrito y le dice que tiene la forma de un pan, no lo conoce a Pedrito, porque Pedrito es una persona, no es un pan, es una persona. Entonces, si a usted le enseñan que Cristo es un pedazo de pan, no lo conocen a Cristo. O le dicen que Cristo tiene forma de agua, o sea, el bautismo dice que quita el pecado, o sea, quita la mancha del pecado del agua del bautismo. Juan el Bautista dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si a usted le dice que Cristo tiene la forma de agua, no lo conoce a Cristo. ¿No lo conoce? Entonces es un falso magisterio. Si enseña que el bautismo salva, es un falso magisterio. Si dice que la hostia perdona pecado, es un falso magisterio. Si dicen que el purgatorio quita el pecado, o sea, quema el pecado, purifica el alma, es un falso magisterio. Porque el que purifica es Dios, Cristo. Entonces, si le dicen que Pedrito tiene forma de fuego, que Pedrito tiene forma de agua, que Pedrito tiene forma de pan, significa que no conocen a Pedrito. ¿Por qué? Porque Pedrito es una persona, no es ni pan, ni agua, ni fuego. O sea, un magisterio, para enseñar algo, tiene que conocer a la persona, en este caso a Cristo. Si no conocen a Cristo, no pueden enseñar de Cristo. Si ellos dicen que Cristo es un pedazo de pan, no lo conocen. Porque Cristo es una persona real, que está a la diestra del Padre. No es pan, no es agua, no es fuego. Cristo es una persona real que es el que salva. A usted no lo salva el agua, ni el fuego del purgatorio, ni el pan o la hostia. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo llegamos a la unidad de la fe? Aprendiendo de los apóstoles, de ellos tenemos que aprender. Porque si usted aprende de otras personas fuera de los testigos, va a entrar en una confusión. Por eso hay tanta confusión. Porque todos tenemos que tomar de lo que enseñan los testigos. Si usted busca información por otros lugares, hablamos del accidente, hay 12 personas que vieron el accidente, el resto del mundo no lo vio. Si usted busca información fuera de esas 12 personas, usted se va a entrar en un mundo de confusión. Por eso hay tanta confusión. Porque el diablo ha desviado, por eso dijo Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios. Lo dijo Juan allí en 4, en 1 Juan 4. El que nos oye a nosotros, ¿a quién? A los apóstoles. El que nos oye es de Dios. Y esta gente no oye a los apóstoles. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús vino de María, por ejemplo. Porque es lo que dice Juan. El que dice que Cristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y el que dice que
o confiesa abiertamente y públicamente que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si ellos dicen que Jesucristo ha venido de María, no es de Dios, porque Jesucristo vino del cielo, no de María, y vino en carne del cielo. Eso lo hablamos en otro video. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea, Dios nos llamó a seguir la verdad, no la mentira. Esta gente habla mentira, entonces no podemos seguir la mentira. Nosotros tenemos que seguir la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En las Escrituras. Dios no nos llamó a seguir a los hombres, Dios nos llamó a seguir la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Dios le dio los mandamientos a Moisés. Ahí estaba la verdad, en los mandamientos. Pero no fue algo que quedó en el aire. O sea, el catolicismo dice que la escritura, al ser solo escritura, todos estamos en el aire, todo lo contrario, es ahí donde nosotros nos afirmamos en la roca, en las escrituras, en lo escrito. Si usted tiene una casa, pero no tiene escritura para demostrar que la casa es suya, el que está en el aire es usted. Pero si usted tiene escritura, usted puede demostrar que la casa es suya. Es todo lo contrario, o sea, lo que dice este señor es totalmente al revés, es al inverso. Usted tome lo que dice este señor y délo vuelta y va a encontrar la verdad. Porque todo lo que dice es todo mentira, todo mentira. Ya está diciendo que la Biblia apunta a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. No, la Biblia siempre apunta a Cristo, apunta a la verdad, que es Cristo. Como el fundamento de la verdad, no se está refiriendo ahí particularmente a los creyentes que se van uniendo a Cristo y que se van uniendo a la iglesia. Se está refiriendo a que la iglesia tiene un depósito. La iglesia tiene algo que Cristo le entregó. Cristo depositó algo en esta iglesia. Y ese depósito... Bueno, ahí empieza con la confusión. Dice que Cristo depositó algo en la iglesia. La iglesia son los alumnos. Son dos grupos. El grupo, si usted cuando iba a la escuela había dos grupos. El maestro, los maestros y los alumnos. La iglesia son los alumnos. Dios no dejó el depósito en la iglesia. La iglesia es la que defiende lo que hablaron los apóstoles. El magisterio son los apóstoles. El depósito de verdad está en los apóstoles. Cuando ellos murieron dejaron esa verdad en las escrituras, eso es todo. La iglesia defiende esa verdad. Pero si dicen ellos que lo depositó en la iglesia, usted imagínese el desastre que puede ser eso. El contenido de la verdad está en los apóstoles. Y nosotros como iglesias defendemos esa verdad. No hay otra verdad que no sea la que tienen los apóstoles, porque ellos son los testigos que Jesucristo designó y ordenó para que manifiesten al mundo este testimonio. Pues lo dice en 17:20 de Juan. El mundo depende de la palabra de estos hombres. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles. No hay otra verdad, otro testimonio que no sea el de los apóstoles. Todo lo que se sale de la palabra de los apóstoles es falso. No se apega a las escrituras. Lo dijimos el ejemplo de Clemente, que él hablaba que iba a existir, que Cristo le manifestó a sus discípulos que iba a existir un papado. Al decir eso, está contradiciendo lo que dijo Cristo, que Cristo dijo que no iba a haber papado. No será así entre vosotros, sino que
destruyendo el papado. Ahí destruyó el papado. Lo mismo que en 2023. Yo no vine a dar posiciones. No vine a decir este es la derecha, que la izquierda, que el número 1, el 2, el 3. No. Dice, yo no vine a eso. Yo vine a cumplir la ley. Yo vine a vencer al pecado y a la muerte. Yo vine a resucitar y dar salvación a la humanidad por medio de aquellos que creen en mí. Eso es todo. Entonces, el catolicismo tiene un Cristo falso.